Cuán maravillosos son tus caminos, ¿quién de ellos a mí me apartará? Son los que conducen a tu gloria y por el cual los justos marcharán. Todo ser a ti vendrá a adorarte cuando se ha llegado el día final, vestidos todos con ropas blancas y un hermoso coro a ti entonará. Cuán maravillosos son tus caminos, ¿quién de ellos a mí me apartará? Son los que conducen a tu gloria y por el cual los justos marcharán. Todo ser a ti vendrá a adorarte cuando se ha llegado el día final, vestidos todos con ropas blancas y un hermoso coro a ti entonará. Todo ser a ti vendrá a adorarte cuando se ha llegado el día final, vestidos todos con ropas blancas y un hermoso coro a ti entonará. A ti entonará. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Un saludo muy cordial para todos ustedes. Gracias por estar en nuestra sintonía en este día, cuando estamos en la fecha 3 de octubre del 2020. Es un placer para nosotros estar con ustedes y llevarles este programa de estudio bíblico a través de nuestro canal digital Ángel Mensajero TV. Un saludo para todos ustedes y un abrazo de parte de su hermano y amigo Ángel Galeano, esperando que todos estén disfrutando de una perfecta salud y por supuesto de muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. Yo sé que estamos viviendo en momentos difíciles donde pues todo el mundo está a la expectativa y al cuidado sobre todo, ¿verdad? Para que no nos vaya a dar este virus, esta pandemia que
realmente ha venido a cambiar la rutina de la vida. Obviamente en algunos aspectos es positivo, pero en realidad ha venido a cambiar muchas cosas de la vida, ¿verdad? Entre ellas la vida espiritual, unos para bien y otros para mal, las labores cotidianas del trabajo, de la educación, etcétera, etcétera. Y realmente los seres humanos en esta época han tenido que reinventarse y buscar opciones, ¿verdad? Porque realmente lo amerita la situación. Bien, nosotros hemos venido estudiando un tema sumamente interesante. Yo creo que si usted se queda al final del programa el día de hoy, yo les aseguro que va a salir muy edificado por el conocimiento de la palabra de Dios. Hemos venido estudiando un tema muy interesante que de repente usted nunca lo ha escuchado o ha escuchado mencionar, sobre este interesante personaje, el cual se refiere a la escritora estadounidense que murió allá por el año de 1915. Ella se llamaba Elena G. de White. Y la pregunta que nosotros hacemos, ¿ella era una profeta verdadera para este tiempo, para el tiempo del fin? Lo ponemos en forma de pregunta el título, ya que obviamente esta era una tremenda escritora cristiana, adventista del séptimo día, a la cual se le han hecho muchísimas críticas, sobre todo por sus escritos, por sus profecías. Y nosotros queremos realmente estudiar sus escritos a la luz de la palabra de Dios para ver si en verdad ella cumple los requisitos de una profeta verdadera, ya que de ser así, sinceramente el mundo entero, el mundo cristiano, los hijos de Dios estarían perdiendo muchísima luz en cuanto al tema profético en nuestros días, ya que a ella, según ella, se le reveló muchísimas profecías. Y nosotros queremos el día de hoy en estos temas hacer una comparación, utilizar la lupa de la palabra de Dios para ver si esta era una profeta verdadera, porque realmente nos sorprende sus escritos, sus profecías en cuanto al tiempo del fin. Así que el día de hoy vamos a estar estudiando un poquito, porque hemos venido desarrollando, hemos venido escudriñando qué pasó con este movimiento que se levantó allá después de 1844, a lo que hoy conocemos el movimiento o la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por eso es que nosotros nos hemos tomado la tarea de traer este tema y escudriñarlo. Y obviamente, si usted tiene alguna pregunta o quiere auscultar más en relación a este tema, siéntase libre. Puede escribirnos, puede enviarnos su pregunta para que se la contestemos. Como yo siempre digo, si no sabemos, pues vamos a abocarnos a investigar y obviamente vamos a contestarle con mucha sinceridad, ¿verdad? En cuanto a su pregunta y obviamente a lo que sabemos. Bien, el día de hoy, mis queridos amigos, quiero presentarles este tema muy interesante, esta investigación que hemos hecho sobre Elena G. de White, una profeta verdadera para el tiempo del fin, en su parte número 3, después de haberles cantado ahí un canto de mi música, ¿verdad? Espero que sea de bendición para ustedes. Bien, no sin antes, quiero iniciar este programa del día de hoy haciendo una pequeña oración, y de esa forma pedimos la dirección de parte de nuestro Padre Celestial para poder estudiar este tema interesante que yo estoy seguro que usted va a quedar muy enterado, ¿verdad? Y nuestro propósito realmente, nuestros programas apenas empiezan, hemos decidido iniciar con estas prédicas porque queremos aportar un granito de arena en esto que se llama la preparación del pueblo de Dios para el inminente encuentro
o la venida de nuestro Señor Jesús, creo que todos los que somos llamados hijos de Dios tenemos el deber de hablar de su palabra, de incentivar a las personas, a incentivar, llevar este conocimiento a muchísimas personas que hoy en día perecen sin conocer, sin saber que existe un Dios que les ama, sin saber que hay una salvación a la cual ellos pueden aferrarse, ¿verdad? Y disfrutar mientras vivimos en esta tierra de una vida plena de paz y felicidad. Aunque obviamente no se puede gozar a un 100% de paz y de tranquilidad, pero cuando el ser humano, nosotros nos dejamos acompañar de la presencia del Espíritu de Dios, obviamente gozamos en medio de la tribulación de paz y tranquilidad. Vamos a tener una pequeña oración, mis queridos hermanos y amigos que nos ven y que nos verán. Nuestro propósito es, como decía Eclesiastés 11, 1, echar nuestro pan sobre las aguas para que después de muchos días el Señor nos permita recoger los frutos, ¿verdad? Quizás hoy en día no lo miren muchas personas, pero en su debido tiempo alguien verá estos programas y se sentirán motivados a estudiar más de la palabra de Dios. Oremos. Querido Dios y Padre, en esta hora, Señor, le pedimos la presencia de su Espíritu Santo. Queremos estudiar su palabra, Señor, pero queremos hacerlo con humildad, con sinceridad. Si hay algo, Señor, en que no coincide con su palabra, le suplicamos que usted pueda revelarnos y pueda hablarnos a nuestro corazón, a nuestro consciente, para que podamos hacer la rectificación correspondiente. Quédese con nosotros, Señor, denos su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, queremos iniciar en esta tarde de hoy bastante fresca acá en el norte de Estados Unidos. Ya estamos entrando en otoño, ya hemos entrado y obviamente para fin de año. Y bueno, estamos en momentos difíciles cuando la pandemia del virus del COVID-19 al parecer ha tenido un repunte acá en Estados Unidos. Y bueno, y las últimas noticias es que también el presidente, juntamente con parte de su equipo, pues se ha contaminado del virus y Estados Unidos y el mundo está en suspenso en este momento, porque no se sabe cuál será el desenlace final. Esperamos que pues él se recupere para que en cierta forma la normalidad vuelva, lo cual va a ser difícil acá en este país que se ha visto en serios aprietos por esta pandemia que ha atacado terriblemente. Obviamente tiene que ver con la actitud y la conducta de nosotros todos los que vivimos acá. Entonces, lo cierto es que estamos viviendo, mis queridos hermanos y amigos, en tiempos difíciles, en tiempos proféticos, en tiempos que debemos de prestarle atención porque no pueden pasar desapercibidamente, ¿verdad? Como cristianos, como seres humanos que tenemos una lógica, que tenemos una inteligencia natural que Dios nos ha dado, debemos reflexionar en qué debemos aportar para solventar esta situación y sobre todo buscar a Dios de todo corazón. Bien, vamos a iniciar con este tema, ¿verdad? Que es a continuación del tema anterior, de hecho. El tema anterior era también relacionado. Va a haber un cuarto tema en la siguiente semana. Ahí vamos a hablar de las profecías. Estamos poniendo todo el contexto sobre este tema de esta profeta, así denominada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero la próxima semana usted se va a sorprender. Las profecías que se están cumpliendo al dedillo, las profecías que esta sierva de Dios se le fue revelada a partir de los años después de 1840, 1844. Así es que yo le pido que esté pendiente porque sinceramente vamos a hacer un estudio bastante profundo de la palabra de Dios y después vamos a estar hablando de un tema que ha sido en cierta forma crítico, me refiero, que se le ha criticado, que se le ha mencionado
como una enseñanza en cierto punto falsa por parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como es la doctrina del santuario celestial y otra doctrina muy mencionada en la Iglesia Adventista, como es la doctrina del juicio preadvenimiento de Cristo. Estos dos temas van muy ligados, mis queridos amigos, y sobre todo van ligados a lo que surgió, al movimiento que surgió después de la gran decepción del chasco de 1844. Por eso yo les pido que si usted quiere enterarse un poquito más, vaya a los primeros temas y agarre el hilo de este tema para que usted lo entienda, ¿verdad? Y usted verá que hay mucha lógica. El día de hoy, mis queridos hermanos y amigos, vamos a concentrarnos en una revelación, ¿verdad? Que hoy en día es una de las doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como lo es la doctrina del santuario celestial que yo les decía, y de paso una doctrina, como decía, también muy criticada por parte del mundo cristiano hoy en día, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué tan cierto o qué tan cierto tiene de verdad o de mentira la doctrina del santuario celestial, de la que tanto hablan los adventistas del séptimo día? ¿Cuánta verdad tiene esta doctrina y cuánta falsedad tiene? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de estudiar entre este tema y el tema que viene el siguiente sábado. Bueno, a pesar de ser adventista del séptimo día, yo soy adventista del séptimo día, ¿verdad? En como en toda ocasión, quiero ser sincero, sinceramente, ¿verdad? Valga la redundancia, y honesto en cierta forma, bueno, al 100%, y hablarles con la verdad. Créanlo que yo, en lo personal, no me voy a decepcionar por el hecho de que algún día descubra que lo que creo es mentira. Como hijo de Dios, yo estoy dispuesto a aceptar la verdad de Dios y yo no me voy a ir con una doctrina que es falsa solamente porque me gusta estar en la iglesia a la que yo conocí. No lo voy a hacer, pero por lo contrario, si esta doctrina es una doctrina bíblica, es verdadera, y más si esta doctrina es abrazada por la iglesia donde yo asisto, pues con mucho más razón yo me quedo allí y continúo creyendo, ¿verdad?, en lo que yo considero que es verdad. Pero hay algo que yo rechazo con todo mi corazón y es la mentira. Yo creo que todo cristiano, hasta cualquier persona, no importando que sea o no sea espiritual, rechaza la mentira. Porque la mentira destruye, la mentira lastima el corazón de las personas, ¿verdad? Y debemos de rechazarla, ¿verdad? Y yo creo que los hijos de Dios debemos de rechazar todo aquello que es mentira. Y la verdad, quiero decirles que la cuestión del santuario, a mí, ¿verdad?, a mi parecer, tiene mucho fundamento bíblico. De modo que los adventistas que después del chasco sacaron la conclusión de la cuestión del santuario celestial estaban en lo correcto, a mi parecer, sinceramente se los digo. Y a continuación yo quiero hacer un relato de lo que sucedió en ese entonces y después vamos a someter toda esa historia, toda esa creencia, ¿verdad?, para ver si es avalada, para ver si es sustentada por la palabra de Dios. Así es que yo les prometo que vamos a hacer un estudio cristalino, vamos a hacer un estudio despojándonos de los preconceptos, ¿verdad? Y vamos a dejar que la palabra de Dios tenga la última palabra, para decir algo, por decir algo, ¿verdad? Según la historia, después del 22 de octubre de 1844, obviamente los adventistas, que en aquel entonces, de aquel entonces eran hermanos que pertenecían a diferentes iglesias, como lo hemos detallado anteriormente, ¿verdad? En nuestros estudios anteriores, quedaron tristes
y por no decirlo chasqueados, se preguntaron ellos qué había pasado, por qué Jesús no vino en ese día a la tierra, ¿verdad? Entre ellos había un señor llamado Irán Epson, quien pertenecía a uno de esos grupos. Vivía en la parte central del estado de New York, en esta localidad que se llama Port Gibson. Era un director espiritual de los adventistas que había en ese lugar, ¿verdad? Me refiero, adventistas eran personas que creían, la palabra adventista significa aquellos que creen en el advenimiento o en la venida de Cristo, ¿verdad? Entonces este era director espiritual de esas personas que creían que Cristo iba a venir en ese entonces, y los creyentes se reunieron en su casa el 22 de octubre de 1844 para guardar con él la venida del Señor Jesús. Pero cuando llegó la medianoche, ¿verdad? Comprendieron que el Señor no vendría tan pronto como lo habían esperado. Sufrieron una decepción, un chasco amargo, ¿verdad? Fue terrible, pero temprano por la mañana siguiente, este señor que les mencioné, Irán Epson, y algunos otros fueron a la granja, según cuenta la historia, de este primero para orar. Mientras oraban, según ellos, el nombrado Epson sintió la seguridad de que recibirían luz, ¿verdad? Un poco más tarde, mientras Epson se acompañaba de un amigo, según ellos cruzaban un lugar sembrado de maíz, lo que le llamamos hoy un maizal, en dirección al domicilio de unos adventistas de la época, le pareció que una mano, según él, le tocaba al hombro, alzó sus ojos y vio como una visión. Muchos hemos escuchado de estas experiencias de personas que tienen visión. Según él, Epson, los cielos se abrieron y vio a Cristo en el santuario entrando en el lugar santísimo para comenzar su ministerio, según él, de intercesión en favor de su pueblo, en vez de salir del santuario para purificar al mundo por fuego, como muchos lo creían, ¿verdad? O como ellos habían enseñado que iba a suceder. La pregunta que nosotros nos hacemos ahora es, ¿realmente esa visión del señor Epson fue una revelación de Dios o simplemente fue, como dicen, invento de los adventistas para justificar un chasco y buscar explicaciones a su frustración? Mis queridos amigos y hermanos que nos ven en este preciso momento, les prometo que aquí nosotros vamos a probar cada concepto y cada interpretación que este grupo asumió después de la gran decepción, después del gran chasco, y que según ellos era la respuesta de Dios a lo que había sucedido. Pero sigamos con la descripción de los hechos de esa época, de ese momento. Un estudio cuidadoso de la Biblia que realizaron el señor Irán Epson, el médico F.B. Hahn y el maestro O.R.L. Crozier, ¿verdad?, reveló que el santuario que debía ser purificado al fin de los 2300 años no era la tierra, sino el santuario celestial, y que esa purificación se haría mientras Cristo intercediese por nosotros en el santuario celestial, en el lugar santísimo, para ser preciso. Esta obra o ministerio de Cristo correspondía al mensaje referente a la hora de su juicio, a la hora del juicio de Dios, proclamado por el primer ángel de Apocalipsis 14, 6 al 7. El señor Crozier escribió las conclusiones del grupo y las publicó primero en hojas locales y luego en forma más amplia en un periódico adventista de la época. Especialmente este periódico se llamaba el Day Star, que se editaba en Cincinnati, en Ohio. Un número especial del 7 de febrero de 1846 se dedicó entero a este estudio
del santuario, ¿verdad? Lo interesante de todo esto es que en otro sector, escuche bien esto que vamos a mencionar, mientras se realizaba este estudio, una jovencita llamada Elena de White no lo sabía, no tenía la menor idea de que estas personas estaban redondeando, ni siquiera conocía el grupo mencionado, pues ella vivía lejos de Port Gibson, ¿verdad? A saber, muy lejos al este, en Portland, Maine. Este era el lugar donde vivía. En tales circunstancias, recibió una visión en la cual le fue mostrado el traslado del ministerio de Cristo del lugar santo al lugar santísimo al fin de los 2300 años. El relato de esa visión se halla en sus escritos, en los escritos de un libro que ella escribió, valga la redundancia, que se llaman Primeros Escritos, de lo cual yo hice la investigación y vamos a leer una porción de este libro en relación a este tema. Ella decía, vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban prosternados se levantó con él. Dice ella, no vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó. Y esa multitud, dice, fue dejada en perfectas tinieblas. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús, dice ella, tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir, aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Sigue diciendo ella en esta revelación que tuvo en ese momento cuando el otro grupo estaba recibiendo algunas revelaciones también, a lo cual, como decíamos, ella no sabía, no estaba enterada de que ellos habían recibido esta visión. Dice ella, después de eso, de lo que acabamos de leerles, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre, escuche bien, estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada, obviamente eran parte de los atuendos que llevaba el sumo sacerdote terrenal en el santuario terrenal. Luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo y rogaban, Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, dice ella, y mucho amor, gozo y paz. Eso era lo que reflejaban los que esperaban a Jesús en 1844. Esta es una de las primeras visiones que tuvo Elena White, donde según ella Dios le había revelado en qué había consistido la experiencia de la gran decepción o el chasco. No era que Jesús iba a venir a la tierra para purificarla y establecer su reino, no, sino que Jesús pasaría del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial. Pero tú te preguntarás, ¿no suena eso como una manera de buscar excusas o pretextos para justificar el chasco de los adventistas de esa época? Pues en realidad sí, pero vamos a comprobarlo. Para ser honesto, mis queridos hermanos y amigos y sinceros, después que he estudiado con detenimiento el chasco y todo su entorno, todo lo que surgió después del chasco, como el tema del santuario y el juicio preadvenimiento o juicio investigador, como muchos adventistas le decimos, realmente he llegado a la conclusión que no fueron invenciones humanas para justificar dicho acontecimiento o el chasco, como lo veremos más adelante. Pero tú te preguntarás si este movimiento adventista
así se le llama, así se le llamaba a los cientos de miles de personas de esa época que esperaban la venida del Señor Jesús, decía que si este movimiento estaba inspirado por Dios, ¿cómo es que al final no sucedió lo que anunciaban, a saber, la venida del Señor Jesús? En primer lugar, mis queridos hermanos y amigos, y a decir verdad, el mal interpretar la palabra de Dios, escúchelo bien, no necesariamente constituye un hecho deliberado por parte de los humanos o de los hijos de Dios. Escúchelo bien, lo voy a volver a repetir y vamos a comprobarlo bíblicamente. El malinterpretar la palabra de Dios no necesariamente constituye un hecho deliberado por parte de los seres humanos o de los profesos hijos de Dios. Por lo contrario, puede consistir en hechos que Dios en su providencia permite que pasen con el objetivo de suscitar reavivamientos o profundizar el interés o tener más interés en el estudio de su palabra para que sus propósitos puedan cumplirse de forma más efectiva. En 1844 no fue el único chasco que ha sufrido un hijo de Dios. Escuche lo que yo voy a hablarle a continuación. Recordemos cuando Cristo entró triunfalmente a Jerusalén. Ya hemos hablado de este punto, pero quiero volverlo a traer a la memoria para que nosotros podamos entender algunos puntos muy interesantes, para que después nosotros no podamos ser acusadores de nuestros mismos hermanos. Cuando Cristo entró triunfante a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, se acuerda, antes de ser crucificado, los gozosos discípulos creían que él iba a tomar entonces el reino y reinar como príncipe temporal. Siguieron a su rey con grandes esperanzas, cantando hermosas o cortando hermosas palmas, ¿verdad? Sacando sus ropas exteriores y extendiéndolas con celo entusiasta por el camino. ¿Se acuerda de esa experiencia? Algunos le precedían y otros le seguían clamando: Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Era una fiesta extraordinaria, ¿verdad? La excitación perturbó incluso a las mismas autoridades, a los fariseos, ¿verdad? Y desearon que Jesús reprendiese a sus discípulos, pero él les dijo: si estos callaren, las piedras clamarían. Obviamente no se estaba refiriendo a las piedras, eran las personas, a los romanos que no sabían nada de él. La profecía, aludiendo a la profecía de Zacarías 9:9, debía cumplirse. Sin embargo, los discípulos estaban condenados a sufrir un amargo chasco. A los pocos días siguientes, Jesús iría al Calvario y le vieron sangrar, lacerado en la cruz cruel. Presenciaron su agonía y su muerte y lo depositaron en la tumba. El pesar ahogaba sus corazones. Era terrible la experiencia. Ni un solo detalle de lo que esperaban se había cumplido. Y sus esperanzas murieron con Jesús, a la mayoría de sus discípulos. Pero cuando resucitó de los muertos y apareció a sus discípulos entristecidos, las esperanzas de ellos revivieron. Le habían encontrado de nuevo. Aún y cuando días antes Jesús les había dicho cuál sería su suerte, ellos no lo entendieron. No lo entendieron. Jesús les habló clarito que él tendría que ser muerto. Veamos lo que nos dice Lucas 18, 31, 34. Escuche. Y uno dice: ¿cómo es posible que los discípulos no pudieron entender si Jesús les había dicho? Lo que pasa es que a veces, como yo les digo, el hecho que malinterpretemos la palabra de Dios no nos hace siervos o hijos falsos. No. Yo por eso cuando leo los escritos, escucho sermones de otros hermanos que pertenecen a otras congregaciones, los tomo con mucho respeto y trato de aprender lo mayor posible, lo que a mí me
como dice la palabra de Dios, considero que me puede servir. No los critico, no los calumnio, porque saben, allí estoy pecando. Escuchen lo que decía el Señor Jesús a sus discípulos antes de morir. ¿Cómo es posible que ellos no entendieran que el Señor Jesús, nuestro Rey y Salvador, iba a morir? Lucas 18, 31, 34, y no lo voy a presentar porque no tenemos el tiempo necesario. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Escuche esto, lo que les estaba diciendo. Entonces continúa Jesús diciendo: pues será entregado a los gentiles, y será encarnecido, escuche bien, y afrentado, y escupido. Después que le hayan azotado, le matarán. Óigame, cualquiera puede entender estas palabras, pero los discípulos no lo entendieron, le matarán. Pero él dijo: mas el tercer, ni esto pudieron entenderse, lo terrible de toda esta situación. Mas el tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron, dice la Escritura, de esas cosas. Nada. ¿Sabe qué es nada? Nada. Como que si nunca les hubiese hablado el Señor Jesús. Y esta palabra les era encubierta. Escuche, este es un misterio que nosotros necesitamos entender, mis queridos hermanos. ¿Sabe que Dios a veces nos encubre ciertas cosas porque simplemente nosotros no estamos en capacidad de entender? Y si las entendemos, quizás no hacemos buen uso de ese conocimiento. Dice, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Hay otra cita en Mateo 16, hay varias citas, sinceramente, pero Mateo 16, 21 al 22 dice: desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer. Muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, dice aquí la palabra de Dios, dice de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, escuche, aquí fue cuando Jesús reprendió fuertemente a Pedro. Tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. O en otras palabras, que el Señor Jesús se retractara de tremendas palabras, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y después el Señor le dijo: bueno, mira, pocas palabras, lo acusó de Satanás el Señor Jesús. Porque obviamente no era Pedro, no era Satanás, pero esos pensamientos se los inspiraba el enemigo para que Jesús no muriera. Entonces, como podemos ver, nadie diría hoy en día que el cristianismo es falso. Y usted me está escuchando y es cristiano, usted nunca va a pensar que ser cristiano, que la religión cristiana es una religión falsa simplemente porque nuestro líder no cumplió o no salieron las cosas como pensábamos. No, al contrario, días después vemos cómo los discípulos empezaron a comprender qué había pasado, qué había sucedido, qué había pasado y por qué ellos habían sido chasqueados con la muerte, la noticia de la muerte del Señor Jesús. Así, de forma similar, mis queridos amigos, solo estoy haciendo una comparación. De forma similar, los creyentes adventistas aguardaban con honda expectación el día en que su Señor iba a volver. Era una noticia lindísima, hermanos. Cualquiera, mire, yo por eso cuando hay personas que ponen fecha de la venida del Señor Jesús, ciertamente no comparto con ellos porque todos sabemos que hay ciertas señales que se van a dar antes de la venida del Señor Jesús, pero tampoco los escarnizo, los acuso o me burlo de ellos, porque esa es la esperanza de todo ser cristiano, de todo ser humano, principalmente de todo cristiano, de que venga el Señor Jesús. Cuando alguien dice: oh, Jesús va a venir el otro año, el 2021, en tal fecha, yo digo: amén, gloria a Dios, que venga. ¿Cuál es el problema? Yo quiero que venga mi Señor. Entonces no podemos burlarlos, ¿verdad? Yo sé que eso conlleva otras situaciones. No podemos decir qué día va a venir el Señor Jesús. Pero la palabra de Dios nos dice que
debemos de conocer los tiempos y las sazones. Entonces ellos consideraban, estos creyentes adventistas, que el otoño de 1844 como el momento señalado por la profecía de Daniel, pero aquellos consagrados creyentes iban a sufrir una enorme decepción. Así como los discípulos de Cristo no comprendieron el carácter exacto de los acontecimientos que se iban a realizar en cumplimiento de la profecía relativa al primer advenimiento de Cristo. Los adventistas de 1844 sufrieron un gran chasco en relación con la profecía que anunciaba la segunda venida de Cristo. Pero así como Dios, mis queridos amigos y hermanos, no dejó en tiniebla a sus discípulos en la época, no dejaría tampoco en tiniebla a sus hijos en el chasco, en la gran decepción del 22 de octubre de 1844. A continuación, nosotros analizaremos, y nos queda muy poco tiempo, y estudiaremos la profecía que fue mal interpretada y que como consecuencia de ello trajo tristeza y burlas por parte de las personas y de sus mismos hermanos incluso. Y lo más sorprendente es que las críticas y las acusaciones han llegado hasta nuestros días, especialmente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la cual es el resultado, yo diría, no del chasco, pero sí del estudio ferviente y sincero de las Escrituras que se realizaron posteriormente, después de que sucedió este evento. De modo que si usted quiere conocer la versión oficial de cómo creían y pensaban los adventistas de la época de ese gran reavivamiento que sucedió acá en Estados Unidos entre 1790, un gran reavivamiento, y 1844, le invitamos para que se quede y escuche los argumentos que aquí vamos a presentar, y usted se dará cuenta las razones poderosas que estos hermanos tenían para haber asumido esa posición de que Cristo vendría en 1844. De repente nosotros nos dejamos llevar por lo que nos dicen, ¿verdad? Porque hay hermanos que tienen mucho rencor en su corazón y criticamos a esto, criticamos a los católicos, a los testigos de Jehová, los mormones, los evangélicos, los protestantes, etcétera, etcétera. Y saben, no van al cielo ellos y tampoco dejan ir a los demás. Lo que a continuación vamos a estudiar, lo vamos a comprobar utilizando la palabra de Dios y solo para que usted compare si tiene sentido común lo que decimos. Leeremos algunas citas de esta sierva de Dios, de Elena G. de White, y usted sacará sus propias conclusiones, si es verdad o mentira. Pero le pido que se despoje de cualquier tipo de preconcepto, porque eso es lo que nos mata a nosotros como cristianos. Nos pueden estar diciendo la verdad, pero como ya nos han dicho otras verdades, entre comillas, pues no creemos y no analizamos, no pensamos, no meditamos si lo que nos están diciendo pudiese ser la verdad. No tenga temor de escuchar algo nuevo, mis queridos amigos hermanos, porque si lo que voy a decir es mentira, pues no tiene por qué preocuparse, solamente tiene que desecharlo, ignórelo, ya que finalmente no tendrá ningún efecto en su vida espiritual, ¿verdad? Pero por lo contrario, si esto resultare que es la verdad lo que voy a decir y usted lo ignora, le aseguro que su propia salvación, su vida, su propia salvación está en riesgo, está en peligro por la importancia del asunto. Los adventistas, escuche bien, y aquí vamos a empezar, después del chasco, creyeron sin lugar a dudas, que Dios había dirigido a su pueblo en el gran movimiento adventista. Su poder y su gloria habían acompañado la obra y Él no permitiría que ésta terminase en la oscuridad y en un chasco para que se le cubriese de oprobio como si fuese una mera excitación mórbida y producto del fanatismo. No iba a dejar su palabra envuelta en dudas e incertidumbres, ¿verdad? Aunque muchos abandonaron sus primeros cálculos de los periodos proféticos, incluso negaron la exactitud del movimiento basado en ellos, ¿verdad? Otros no estaban dispuestos incluso a negar puntos de fe y de experiencia que estaban sostenidos por las Sagradas Escrituras.
y por el testimonio del Espíritu de Dios. Creían haber adoptado en sus estudios de las profecías sanos principios de interpretación y que era su deber atenerse firmemente a las verdades ya adquiridas y seguir en el mismo camino de la investigación bíblica. En ese entonces, Miller, el señor Guillermo Miller, siguió escudriñando las profecías con más empeño. Era uno de los precursores de este gran movimiento, ¿verdad?, de esa época. Siguió estudiando con empeño y fervor más que nunca, ¿verdad?, dedicando noches y días enteros al estudio de la palabra de Dios, de lo que resultaba entonces de tan inmensa importancia y absorbente interés, ¿verdad? En el capítulo 8 de Daniel, escuche, él no pudo encontrar guía para el punto de partida de los 2300 días, tardes y mañanas. Aunque se le mandó que hiciera comprender la visión a Daniel, váyase a Daniel capítulo 8, ¿verdad? El ángel Gabriel solo le dio a una explicación parcial. Cuando el profeta Daniel vio las terribles persecuciones que se sobrevendrían a la iglesia, desfallecieron sus fuerzas físicas. No pudo soportar más y el ángel le dejó por algún tiempo, ¿verdad? Daniel quedó sin fuerza, dice la escritura, y estuvo enfermo algunos días. Estaba asombrado de la visión que había recibido, dice, mas no hubo quien le explicase. Y sin embargo, Dios había mandado a su mensajero, haz que éste entienda la visión. Esa orden debía ser ejecutada en obedecimiento a ella. El ángel, poco tiempo después, volvió a Daniel, como usted puede constatar ahí en este capítulo, diciendo, ahora he salido para hacerte sabio de entendimiento. Le dice el ángel, entiende pues que la palabra y alcanza inteligencia de la visión. Daniel 8, 27 y 16, y el capítulo 16, el capítulo 9, 22 y versículo 23. Había un punto importante en la visión del capítulo 8 que no había sido explicado, a saber, el que se refería al tiempo, el periodo de los 2300 días. Por consiguiente, el ángel, reanudando su explicación, se expacía en la cuestión del tiempo y dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sepas pues, le dice el ángel, y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías y no por sí. Y en otra semana, dice la palabra de Dios, confirmará el pacto a muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Usted puede encontrar estas citas en Daniel 9, en el capítulo 9, desde los versículos 24-27. El ángel había sido enviado a Daniel con el objetivo expreso de que le explicara el punto que no había logrado entender o comprender en la visión del capítulo 8. El dato relativo al tiempo, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario, después de mandar a Daniel que entienda la palabra y que alcance inteligencia de la visión. Las primeras palabras del ángel son, 60 semanas están determinadas sobre tu pueblo, o sea, el pueblo judío, y sobre tu santa ciudad, en este caso Jerusalén. La palabra traducida aquí por determinadas significa literalmente descontadas o cortadas, ¿verdad? El ángel declara que 70 semanas, que representan 490 años, ¿verdad?, debían ser descontadas por pertenecer
especialmente a los judíos. Pero ¿de dónde fueron descontadas? Es la pregunta, ¿verdad? Obviamente, de lo que se venía hablando, de los 2300 días. Son el único periodo de tiempo mencionado en el capítulo 8. Debe constituir, obviamente, el periodo del que fueron descontadas las 70 semanas. Las 70 semanas deben, por consiguiente, formar parte de los 2300 días y ambos periodos deben comenzar juntos, ¿verdad? Por consiguiente, deben comenzar juntos. El ángel declaró que las 70 semanas datan del momento, escuche bien, esto es muy interesante, hermanos, en que salió el edicto para reedificar a Jerusalén. Si se puede encontrar la fecha de ese edicto, podemos encontrar, queda fijado el punto de partida del gran comienzo de los 2300 tardes y mañana. Ese decreto, afortunadamente, la palabra de Dios, hermanos, nosotros tenemos que irnos si tenemos preguntas, tenemos que consultarle a la palabra de Dios y ella nos dará la respuesta. Ese decreto se encuentra en el capítulo 7 de Esdras. Fue expedido en su forma más completa por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 antes de Jesucristo, pero en Esdras 6:14 se dice que la casa del Señor fue edificada en Jerusalén por mandamiento de Ciro. ¿Se acuerda? Y de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Estos tres reyes, al expedir el decreto y al confirmarlo y completarlo, lo pusieron en la condición requerida por la profecía para que marcase el principio de 2300 años, ¿verdad? Tomando el año 457 antes de Jesucristo, en que el decreto fue cumplido como fecha de la orden, pues se comprobó que cada especificación de la profecía referente a las 70 semanas se había cumplido. Desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, decía, habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas, o sea, 483 años. El decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia, según la historia, en el año o en el otoño del año 457 a.C., partiendo de esta fecha, los 483 años alcanzaron al otoño del año 27 de Jesucristo. Entonces fue cuando esta profecía se cumplió. La palabra Mesías, escuche bien, el ungido, significa el ungido, en el otoño del año 27 de Jesucristo, Cristo fue bautizado por Juan y recibió la unción del Espíritu Santo. El apóstol, incluso Pedro, testifica que a Jesús de Nazaret Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder habla también. Hechos 8:38 dice, y el mismo Salvador declara, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Después de su bautismo, Jesús volvió a Galilea, ¿verdad? Predicando el Evangelio de Dios y diciendo, se ha cumplido. Escuche bien, ¿qué es lo que se había cumplido? Decía él, se ha cumplido el tiempo. Claro, esta profecía del ungimiento del Mesías es una profecía que Jesús la estaba cumpliendo y él estaba anunciando, pero no la entendieron. Y dice la palabra de Dios, y en otra semana confirmará el pacto a muchos. La semana de la cual se habla aquí es la última de las 70 semanas. Son los 7 años del periodo concedido especialmente a los judíos durante ese plazo que se extiende del año 27 al año 34 de Jesucristo. Cristo primero en persona y luego por intermedio de sus discípulos presentó la invitación del Evangelio de salvación especialmente a los judíos. Cuando los apóstoles salieron para proclamar las buenas nuevas del reino, las instrucciones fueron claras y precisas del Salvador. Él les dijo, por el camino de gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Una cita de Mateo 10, 5, 6. A la mitad, según la profecía, de la semana, decía, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda
en el año 31 de Jesucristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años habían prefigurado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial obviamente debían de cesar, ¿verdad? Las 70 semanas o 490 años concedidos a los judíos terminaron como lo vimos, ¿verdad? En el año 34 después de Jesucristo. En dicha fecha, por orden o por auto del Sanedrín judaico, la nación selló su rechazamiento del evangelio con el martirio de Esteban, ¿verdad? Y la persecución de los discípulos de Cristo. El evangelio, desde ese momento, tomó otro rumbo, ¿verdad? Entonces el mensaje de salvación, no estando ya más reservado exclusivamente para el pueblo elegido, fue dado al mundo. Los discípulos, obligados por la persecución a huir de Jerusalén, andaban por todas partes, predicando la palabra. Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les anunció, les proclamó el evangelio de Jesucristo. Y la historia nos dice que Pedro, también guiado por Dios, dio a conocer el evangelio al centurión de Cesarea, que del el piadoso Cornelio, del tremendo Pablo, ganando a miles de personas, ¿verdad?, para Jesucristo. Fue comisionado para llevar las alegrías de las buenas nuevas, ¿verdad?, lejos a los gentiles, como menciona Hechos 8, 4, 5, ¿verdad? Hasta aquí cada uno de los detalles de las profecías se ha cumplido de una manera sorprendente y extraordinaria, mis queridos amigos y hermanos. Y el principio de las 60 semanas queda establecido irrefutablemente en el año 457 antes de Jesucristo y su fin en el año 34 de Jesucristo. Partiendo de esta fecha, no es difícil encontrar el término de los 2300 tardes y mañanas. Las 70 semanas o 490 días, descontada de los 2300 días, quedan 1810 días. Concluidos los 490 días, quedaban aún por cumplirse los 1810 días. Contando desde el 34 de Jesucristo, los 1810 años alcanzaron, adivine, precisamente en el año 1844. Por consiguiente, los 2300 días de Daniel 8:14 terminaron en 1844. Al fin de este gran periodo profético, según el testimonio del ángel de Dios, el santuario debía ser purificado. De este modo, la fecha de la purificación del santuario, la cual se creía casi universalmente en esa época, que se verificaría en el segundo advenimiento de Cristo, quedó definitivamente establecida. Ahora bien, usted puede ver que lo que estos hermanos predicaban no era del todo descabellado. Se creía por el mundo cristiano de 1844 que el lugar que tenía que venir a purificar Cristo en esta profecía era la tierra. Ellos asumieron, o sea, la contabilidad del tiempo profético era correcto, era exacto. Pero el problema que ellos tenían era en relación al evento que iba a suceder. Por supuesto, ¿verdad? No era del todo descabellado lo que ellos pensaban, estos hermanos, en 1844. No, la fecha era correcta. Todos los cálculos que ellos habían hecho era correcto. Pero ¿dónde estaba el error? Ya lo hemos dicho. Obviamente, como dicen popularmente, después de que todo pasa es muy fácil ser profeta, ¿verdad? Pero en lo que los adventistas de aquella época estaban equivocados era en el evento, similar a lo que los discípulos esperaban cuando Jesús vino por primera vez. Ellos esperaban más bien que Jesús ocuparía el trono de David y se levantaría, ¿verdad?, para reinar
pero se llevaron el chasco de sus vidas. Jesús no tan solo no iba a reinar, sino que también se le quitaría la vida. Esto fue algo devastador en la vida de los discípulos de Cristo, ¿verdad? Y ya estamos en la parte final, mis queridos hermanos y amigos. Pero lo maravilloso de todo esto es que allí no terminó todo. Ellos estudiaron la profecía bíblica de nuevo y llegaron a la conclusión, los discípulos de Cristo, que el Mesías tenía que morir primero, pero para luego venir a instaurar su reino de gloria. Comprendiendo este hecho, ellos tuvieron que profetizar de nuevo, y así fue como se escribió el Nuevo Testamento, y de nuevo se tuvieron que reescribir las profecías, porque a los suyos vino, dice la palabra de Dios, y a los suyos no le recibieron. Juan 1, 11 y 12. Esto ya lo había profetizado Dios cuando le dijo a Daniel en el capítulo 9, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Obviamente, Señor Jesús. La palabra que aquí se traduce semana, chabúa, describe un periodo de 7 días consecutivos, ¿verdad? Podemos encontrar en Génesis 29, 27 y Deuteronomio 16, 9, lo mismo que Daniel 10, 2, un ejemplo de esta palabra. Y en el pseudo-epigráfico libro de los jubileos, que usted me imagino lo ha escuchado mencionar, al igual que la Mishnah, se usa chabúa para indicar un periodo de 7 años. Evidentemente, aquí se trata de semanas de años y no semanas de días, ¿verdad? Pues en Daniel 10, 2, 3, cuando Daniel quiere especificar que las semanas a las que ahí se refiere son semanas de 7 días, el hebreo dice explícitamente, ¿verdad?, semanas de días. Las 70 semanas de años serían 490 años y no días, ¿verdad?, literales. Sin necesidad de que esto se le vuelva a explicar el principio profético de día por año, ¿verdad? Podemos ver ahí Daniel 7:25. De modo que estos 70 semanas eran el tiempo que tenía el pueblo judío, ¿verdad?, el pueblo de Dios, para anunciar y recibir al Mesías. Decía la palabra de Dios, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es una lástima, mis queridos hermanos, ya vamos terminando, pero tengo que decirlo. Es una lástima porque cuando esta profecía de las 70 semanas es estudiada en el mundo evangélico, protestante, cristiano, mis hermanos le aplican estas 70 semanas a la obra del anticristo. Cuando la profecía está hablando de la primera venida de Jesús y de su vida. Este es el problema de aplicar métodos de interpretación equivocado como lo es el preterismo y el futurismo, y no llevar un estudio basado en los hechos que sucedieron en la historia, ¿verdad? Obviamente, comparándolo con la profecía bíblica, más adelante haremos un estudio sobre la obra del anticristo y cuando señala la profecía que debería de aparecer, aunque la palabra de Dios nos dice que ya en los días de Pablo había muchos anticristos, lógicamente, no son el anticristo, ¿verdad? Que no es más que otro que el mismo Satanás, apareciendo como el mismo Jesús, hecho que sin duda alguna está muy pronto a suceder. Siguiendo con nuestro tema, ya casi en la parte final, pudimos ver que en 1844, el 22 de octubre, era muy importante para la profecía bíblica, ¿verdad? Se esperaba que viniera Jesús, pero no vino. Y a esto es lo que al mundo cristiano conoce como la gran decepción o el gran chasco. Pero, ¿por qué Jesús no vino a la tierra? Era la pregunta. Simplemente porque la profecía no decía eso. Ese evento fue mal interpretado. Volvamos a leer el texto de estudio, ¿verdad? Que aún mencionamos a un principio. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Mis queridos amigos y hermanos, la próxima semana
nosotros vamos a traerle esta profecía del santuario celestial. El santuario. ¿Existe un santuario? Esta es una profecía. Vamos a estar leyendo lo que escribió esta profetisa, esta sierva de Dios en relación al santuario celestial. Y usted me preguntará, ¿pero este es un tema bíblico? ¿Aparece en la Biblia? Sí. Hay un libro en el Nuevo Testamento que me habla de esta linda experiencia de Jesús en su santuario. Yo les puedo mencionar, usted puede irse al libro de Hebreos. Lea el libro de Hebreos, mis queridos amigos, y después hablamos. El libro de Hebreos nos habla de la obra que Jesús fue a hacer al santuario, al cielo, cuando ascendió al cielo, cuando Jesús ascendió, cuando resucitó, ascendió al cielo. Yo le voy a leer, por ejemplo, capítulo número 8 de Hebreos, el mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal, dice Hebreos 8, de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Yo le pregunto, ¿cuándo Jesús se levantó? El cual se sentó a la diestra del trono de la majestad. ¿Cuándo se sentó Jesús? ¿Antes de que Él viniera o después de que Él vino a esta tierra y murió y ascendió al cielo? Yo creo que la lógica me dice que fue en un momento después de que Él ascendió al cielo. Yo le invito para que lea el capítulo 8 y todo Hebreos, para que usted entienda realmente que la doctrina del santuario celestial es bíblica, es hermosa. Es una verdad que el mundo debe de conocer hoy en día, juntamente con la doctrina del juicio preadvenimiento de nuestro Señor Jesucristo. La próxima semana les invitamos, mis queridos amigos y hermanos, para que nos acompañen en este estudio del santuario celestial. Y vamos a estar leyendo algunas citas inspiradas de esta sierva de Dios, Elena G. de White, el cual se levantó después de lo que fue esta tremenda decepción. Dios no iba a dejar a su pueblo avergonzado. Dios, como dice su palabra, Él no hará nada sin que se lo revele a sus siervos los profetas. Y vamos a comprobar con la palabra de Dios si esta profeta es una profeta o simplemente es una falsa profeta, ¿verdad? Porque de esos hay millones, hay miles de falsos profetas hoy en día. Pero yo les quiero decir, mis queridos hermanos, como decíamos a un principio, hasta los falsos profetas dicen profecías verdaderas. Solo existe un punto en el cual nosotros podemos darnos cuenta si estos profetas son verdaderos o no. Y es que tienen la fe de Jesús y guardan sus mandamientos. Ese es un punto muy importante en la credibilidad de un profeta. Entonces vamos a pasar por la lupa de la palabra de Dios si Elena G. de White es una profeta verdadera. ¿Qué nos dice acerca del santuario celestial? ¿Y qué nos dice la palabra? Si la palabra avala lo que dice esta sierva de Dios. Que Dios nos pueda bendecir, mis queridos hermanos y amigos. Nos extendimos un poquito, pero vale la pena, un estudio fascinante de la palabra de Dios al cual nosotros podemos sacarle mucho provecho, ¿verdad? Así que le esperamos la próxima semana. Saludos para mis hermanos ahí que se comunicaron con nosotros, escribieron sus comentarios, y a todos aquellos que sin duda alguna nos verán ya cuando posteamos estos programas. Vamos a postear este programa inmediatamente que terminemos en nuestra página Ángel Galeano de YouTube, a la cual le invitamos, hermanos, para que vayan allí y se suscriban y compartan este mensaje, ya que sinceramente es importante, es de mucho beneficio para todo cristiano, no solo para mí, para usted y para todos los hermanos que creen en Jesús y que creen en su segunda venida y que pronto va a venir. Así que un abrazo para todos. Vamos a despedirnos con una pequeña oración. Querido Dios y Padre, gracias por su palabra, gracias porque cada vez que la leemos y analizamos y meditamos, nos trae esperanza a nuestro corazón y nos sentimos más cerca de Jesús. En este momento, Señor, quizás hay alguna persona padeciendo de alguna dificultad, de alguna enfermedad. Le pido que usted ponga su mano sanadora sobre ellos, no porque haya algo bueno en nosotros, sino porque usted es un Dios de amor, de misericordia, que ama a sus hijos, aun y cuando seamos pecadores. Señor, nos despedimos aquí en este día. Esperamos que esta palabra haya sido clara
y le pedimos, Señor, que nos siga iluminando para poder tener el ánimo y seguir estudiando más de su palabra. Bendiga a todos mis hermanos que nos ven de todas las religiones cristianas y no cristianas, Señor. Su bendición que sea sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis queridos amigos, para todos en todas partes. Ahí está la hermana Livia, Mari, Jorge y Adrián, que siempre nos ven, ¿verdad? Somos poquitos ahí, pero con el tiempo tenemos la fe que se habrán de sumar. Y como decía Eclesiastés 11:1, este pan vamos a recogerlo después de muchos días. Mis queridos amigos, hermanos, un abrazo para todos, que Dios les bendiga y nos veremos la próxima semana si Dios así nos lo permite. Hasta pronto.